El primer análisis de la mañana. 7 y 12 minutos de la mañana de este viernes 17 de agosto, al menos en Canarias. Primer análisis que nos lleva hoy a mirar a los mercados. Vamos a ver si continúa hoy la calma después de la tregua que vimos ayer, esas subidas para el IBEX 35 que ponía fin a 4 sesiones consecutivas de rebote. Cierre positivo también en Wall Street, y lo que tenemos esta mañana en las bolsas asiáticas son subidas generalizadas, a excepción de la bolsa de Shanghái. Muy pendientes de Turquía, donde parece que la cosa ayer daba ese respiro, con la subida de la lira, con ese anuncio por parte del gobierno turco de que no habrá rescate por parte del Fondo Monetario Internacional, pero que tampoco habrá control de capitales, algo que gustaba a los inversores, y pendientes también de ese avance en las negociaciones en materia comercial entre China y Estados Unidos. Pero ojo a Italia, donde el MIB fue la única gran bolsa europea que cerraba en negativo, pendientes de una compañía, de Atlantia, esa tragedia de Génova, un día en bolsa un 22% la compañía italiana, salpicaba también a ACS, que se dejaba un 2%. Vamos a acercarnos a los mercados con Miguel López, asesor financiero de Capital y Familiar EAFI. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, muchos focos abiertos de los que estar pendientes. Hoy en los mercados, empezamos por Italia, si te parece, donde Perfecto. no solamente vimos caída de las bolsas, vimos también presión sobre la deuda, con la prima de riesgo muy cerquita de los 280 puntos básicos, donde el gobierno ha tenido que salir a comprar deuda para intentar calmar a los inversores, y donde el MIB se deja más de un 7,5% en agosto. Esto no es solo por Atlantia, imagino, ¿verdad? No, la verdad es que el tema de Atlantia es un tema, digamos, concreto de una compañía, y es cierto que afecta porque la compañía es grande dentro de lo que es el MIB del italiano. Pero no deja de ser un movimiento en un día, quizás dure más días porque la situación es complicada, pero la realidad es que lo que tenemos nuevamente es una caída del mercado italiano, una caída también de su deuda por la negociación de unos presupuestos que siguen siendo bastante poco creíbles para los inversores. Estamos viendo que el gobierno italiano, por un lado, dice que van a ser unos presupuestos transparentes, que no van a ser irreales, pero por otro lado siempre está diciendo que van a superar el déficit porque no pueden hacer unos presupuestos buenos para Italia sin superarlo. Esto evidentemente no gusta, porque al final lo que va a crear es un conflicto entre Europa y que tiene unas normas de déficit, como sabemos, y el gobierno italiano, que ya sea por temas electorales o por, digamos, de ponerse en contra de la Unión Europea, que como sabemos dentro del gobierno italiano hay bastante euroescéptico, puede suponer una cierta incertidumbre. Entonces, hasta que no superemos esa fase de negociaciones entre los partidos del gobierno y posteriormente negociaciones con la Unión Europea, no veremos una mayor tranquilidad en Italia. Sí, la bolsa italiana se desmarcó ayer de las subidas en Europa, también en el resto del mundo, subidas en Wall Street, las que tuvimos ayer jueves. Además, la deuda, como decíamos, también la deuda italiana presionada. Al contrario que lo que está pasando con la deuda española, Miguel, desde donde casas de análisis recomendaban esta semana aprovechar la crisis turca para comprar la deuda francesa y española. Entiendo que por esa recomendación los inversores internacionales no nos tienen puesto en el mismo punto de mira a italianos y españoles, ¿no? Bueno, en primer lugar, la caída de ayer en el mercado italiano también hay que cogerla con pinzas, porque recordemos que el miércoles no hubo bolsa ni negociación en la bolsa italiana, y segundo por el efecto de Atlantia. Pero sí que es cierto que llevamos ya meses, casi diría años, en los que la evolución de la deuda española y la italiana divergen por completo. De hecho, la española lleva ya bastante tiempo, categorizada como una deuda mucho más estable de lo que es la italiana. No solo por el nivel de deuda y por la evolución de la economía, sino ahora también por los asuntos políticos que en España, pese a los cambios de gobierno, sigue habiendo un gobierno, digamos, pro Europa, un gobierno tranquilo, vamos a decirlo así, para los mercados, y en Italia lo que vemos es un gobierno mucho más agresivo en sus palabras,
y que lógicamente crea incertidumbre, que eso es todo lo negativo para los mercados. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la deuda española o la francesa, que dan una rentabilidad un poco mayor que lo que puede ser la deuda alemana, o alguna deuda un poco más de mayor calidad crediticia, que no dan absolutamente nada realmente, pues los inversores huyen o huimos de países con incertidumbre política para invertir en otros donde no la hay y dan al menos algo de rentabilidad. Ya. Dentro de este buen tono, esta tregua que vimos ayer, que está unido también esta mañana en las bolsas asiáticas, se desmarca Shanghái también en negativo. Está bajando la bolsa china un 0,4%. Ayer analizábamos de allí con Rafa Galán cómo está un poco la economía china. De cara a los inversores, hay que estar preocupados por lo que está pasando, por lo que pueda pasar en China. Bueno, lo cierto es que al final no debemos olvidar que invertir en países emergentes o en concreto en China es una inversión de alto riesgo. Esto parece que ahora mismo tenemos una menor sensibilidad al riesgo, pero primero, esto es bolsa, y segundo, no hay que olvidar en ningún momento que son países donde la volatilidad en los mercados es abismal. Lo hemos visto en 2011, en 2013, en el propio 2016 también hubo mucha volatilidad en China y caídas del 20-30% y luego recuperaciones del 40-50% no son nada extrañas. Evidentemente, en la bolsa china se están viendo muy afectados por el tema de los conflictos comerciales con Estados Unidos. Pero bueno, si se solucionan, también es cierto que podría tener un recorrido bastante importante al alza. Aquí ya depende del perfil de inversión de cada uno. Estamos hablando de inversiones, insisto, de riesgo. Entonces, nosotros creemos que este conflicto terminará de forma positiva para los mercados, que acabará habiendo negociaciones y terminarán llegando a un acuerdo, aunque sea, digamos, un acuerdo no excesivamente positivo para ambas partes, pero por lo menos que acabe la situación. Y en cuanto lleguemos a esa situación habrá una recuperación. Claro, aquí lo difícil es saber cuándo, sobre todo porque estamos hablando de dos potencias y de una de ellas que cuenta con Trump a la cabeza. Es complicado hacer predicciones en este sentido, pero nosotros pensamos que no debería alargarse mucho en el tiempo, porque al final, si esto se alarga en el tiempo, vamos a ver perjuicios para ambas economías, especialmente en este caso para lo que serían los mercados financieros chinos. Y lo de Turquía, Miguel, ¿cómo puede terminar? Ayer tuvimos cierto respiro, cierta tregua por ese anuncio de las autoridades turcas. No piden rescate al Fondo Monetario Internacional, tampoco establecerán control de capitales. Eso gustó al mercado. La duda es hasta dónde puede llegar esa situación, cómo se va a solucionar definitivamente, qué pasará con la libra, que lleva 3 días rebotando, cómo afectará eso al resto de bolsas. Pues a ver, nosotros creemos que desgraciadamente aquí, más allá de que realmente la situación económica de Turquía sea negativa, nosotros creemos que al final va a suponer más un tema de egos que de otra cosa. El tema es que Trump tiene que vender sí o sí la liberación del pastor estadounidense Andrew Brunson. Y seguramente si no se llega a un acuerdo en ese sentido, no veremos una reducción de la tensión entre ambas potencias. Y si eso no sucede, va a ser malo para Turquía, porque la escalada de sanciones va a seguir, la escalada de tensión entre ambos líderes va a seguir y veremos hasta dónde acaba. Desde luego, ya hemos visto en el pasado que un ataque de los mercados es muy difícil evitarlo. Yeah. Entonces, y más para un país como Turquía, que está en la cuerda floja, digamos. Entonces, es fundamental, nosotros creemos, que se sienten a negociar, que se libere al pastor, que es un asunto que no tiene nada que ver con la economía, y de ahí yo creo que reconstruir lo que se ha perdido para Turquía, yo creo que es bastante sencillo, siempre y cuando, lógicamente, sean las reformas adecuadas. Pero que esto
no suponga un lastre para el resto de la economía mundial, pues por ejemplo causando un problema que acabe arrastrando a otros países o que acabe causando una crisis migratoria o que perdamos un aliado, digamos, contra el terrorismo islámico importante en Oriente Medio. Ya. Una cuestión más sobre, que tiene mucho que ver también con el tema de Turquía, lo que ha pasado en las bolsas durante el mes de agosto, las caídas sobre todo más pronunciadas en el sector financiero. Hay un informe de UBS y Citi, Miguel, que dice que es hora de comprar banca europea aprovechando las caídas del mes de agosto. Dice que las valoraciones son atractivas tras estos recortes y desde UBS en concreto creen que la caída ha sido demasiado dura y que la reacción ante esa crisis turca ha sido exagerada. No sé cuál es vuestra visión y vuestra opinión sobre el sector financiero, si hay que estar expuesto ahora mismo al sector financiero europeo. Bueno, nosotros pensamos que ahora mismo no. La verdad es que lo que dice en esos informes de otras casas es cierto que la valoración puede ser atractiva, pero no es menos cierto que en una situación en la que las empresas no tienen el favor del mercado, pueden caer muchísimo más. Entonces, sobre todo de cara a inversores particulares, que sobre todo es lo que nos escuchan, sí, nosotros les recomendaríamos que esperáramos a ver un cambio de tendencia. Es cierto que probablemente a medio o largo plazo lo haya, ese cambio de tendencia, porque lógicamente el BCE ya ha hablado de subir tipos, que esto es algo que beneficiaría a los bancos. Lógicamente no, si no se producen subidas demasiado importantes que pudieran causar una segunda oleada de impagos, pero si son unas subidas de tipos normales, pues como está sucediendo en Estados Unidos, unas subidas graduales que van a añadir mayor rentabilidad a los préstamos para los bancos y bueno, las hipotecas obviamente, en ese caso será un buen momento para invertir, pero claro, sabemos que podría ser a partir del verano de 2019, pero no sabemos exactamente cuándo. En un año puede pasar de todo. Claro, entonces, si ahora tenemos una época mala para los bancos en la que a lo mejor recorta un 20% más, por ponerte, que viendo los movimientos históricos en el sector bancario no sería tampoco algo descartable, si la crisis se enquistara, pues sería una mala inversión para estos inversores particulares. Entonces, lo que abogaríamos nosotros es sí tenerlos en el radar, sí seguirlos, pero por ahora de momento no, hasta que no viéramos realmente un cambio de tendencia. Cuando veamos que institucionales empiezan a comprar, veamos que empieza a descontarse ya un run en el mercado de que pueda haber subida de tipos, una cierta mejora de las perspectivas de los bancos, ahí es donde podría ser un momento para invertir. Pero preferiríamos perdernos a lo mejor un poquito de subida que arriesgarnos a que hubiera una caída mayor. Quizás este sea el mejor momento, quizás lo sea, pero es imposible saberlo y desde luego preferiblemente es mejor preservar el capital y estar un poco más seguros de hacia dónde van a ir los tiros que arriesgarnos y como decía, perder un mayor porcentaje de nuestro capital, que no olvidemos que los bancos de muchísimos años para sus inversores. Termino, Miguel, con el tema de las divisas y la paridad euro-dólar, de la que se ha hablado, no sé si poco, porque hemos estado más pendientes de la libra, pero lo hemos visto tocar al euro hemos visto tocarle niveles que no veíamos de hace un año. Sigue por debajo ahora mismo, esta mañana con pocos cambios, poco movimiento, por debajo del nivel de 1,14. ¿Qué crees que puede pasar ahí? ¿Hacia dónde se dirige el euro y el dólar? A ver, nosotros creemos que la paridad va a ser complicado de alcanzar. Es posible que el dólar, digamos, beneficiado por ciertas situaciones geopolíticas, ya sea Italia en un momento dado, algún otro país que pueda surgir con algún problema similar o ya sea Turquía, sí que es cierto que podrían presionar a la baja al euro en su cruce contra el dólar. Pero nosotros creemos que la paridad va a ser complicado de alcanzar porque aunque tengamos situaciones, como decía, geopolíticas que puedan hacer variar el rumbo, lo cierto es que la economía va por otro lado.
El Banco Central Europeo ya está hablando, como decíamos antes, de subida de tipos a partir del verano del 2019 y lo lógico y lo que hace pensar es que el movimiento entre ambas divisas tienda más bien a estabilizarse en la zona de 1,20 que a irse hacia la paridad. Evidentemente, si hay episodios de incertidumbre que perjudicaran a la eurozona en contra de Estados Unidos, sí podríamos verla, pero nosotros ahora mismo lo vemos complicado que llegue a ese nivel. Miguel López, asesor financiero de Capital Familiar AFI, gracias por este análisis, que hemos tocado todo lo que es un foco de atención y va a serlo este viernes en los mercados. Gracias, que vaya bien el día. Gracias a vosotros, igualmente.